nombre del Departamento de Arbitraje de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Quisiera darles la bienvenida a todos y agradecerles especialmente a UNCITRAL y al Instituto Argentino de Derecho Comercial por los auspicios y el apoyo recibido para poder organizar esta jornada. Seguidamente vamos a dar paso a que el doctor Marcelo Barreiro hable algunas palabras iniciales en representación del Instituto Argentino de Derecho Comercial y luego al doctor Roque Caivano para que hable en nombre del Departamento de Arbitraje de la Universidad Austral. Y también pasaremos, en primer lugar, un mensaje de apertura de la UNCITRAL. Simplemente para manejarnos, cuando comiencen a dar sus conferencias los respectivos panelistas y conferencistas, para quienes estén aquí presentes y quieran hacer preguntas, les pedimos que esperen a que termine las exposiciones de cada uno de ellos y ahí sí, de viva voz, no hace falta que tengan el micrófono, se escucha perfecto de cualquier ángulo, pueden hacer sus preguntas. Y para quienes nos acompañan por vía remota, simplemente manden las preguntas al chat, las vamos a revisar y bueno, luego las vamos a elegir porque tampoco podemos hacer todas las preguntas que se envíen. Bueno, simplemente eso, agradecerles a quienes están aquí también, los asistentes en forma presencial y en forma remota. Y seguidamente vamos a comenzar entonces esta jornada con la palabra de la secretaria de la UNCITRAL que va a participar vía video. Así que bueno, Yasmín, cuando puedas. Distinguidos miembros de la Academia y futuros líderes en Derecho Mercantil Internacional. Mi nombre es Ana Joubin-Brett y soy la secretaria de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, también conocido como CNUDMI o como UNCITRAL. Es para mí un gran placer inaugurar la quinta edición de las jornadas de la CNUDMI para América Latina y el Caribe, las UNCITRAL LAC Days, y dar una cálida bienvenida a todas las universidades, los programas de formación, los miembros de la academia, investigadores, partes interesadas y futuros líderes del derecho mercantil internacional. Este año, las jornadas de la CNUDMI para América Latina y el Caribe se llevarán a cabo de octubre a diciembre del 2024 bajo el tema Transparencia at 10, Transparencia @10, conmemorando el 10º aniversario de los estándares de transparencia de la CNUDMI. Nos complace anunciar que 28 universidades e instituciones de 14 países de América Latina y el Caribe organizarán 28 actividades académicas. Muchos de estos eventos celebrarán la transparencia at 10 en colaboración con organizaciones regionales e internacionales. Deseo expresar nuestro agradecimiento al Departamento de Derecho Internacional de nuestra organización hermana, la Organización de los Estados Americanos, por participar en UNCITRAL LAC Days Perú y a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana por organizar el UNCITRAL LAC Days CIECA. Las actividades académicas programadas en conmemoración del 10º aniversario de los estándares de transparencia de la CNUDMI comprenden un análisis del reglamento de la CNUDMI sobre transparencia, la Convención de Mauricio sobre la transparencia y su aplicación, con referencia a los casos publicados en el registro de transparencia. Los estándares de transparencia de la CNUDMI han contribuido al establecimiento de un marco jurídico armonizado para resolver en forma equitativa y eficiente las controversias internacionales en materia de inversión, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas y para promover la buena gobernanza. La Convención de Mauricio también ofrece un mecanismo eficiente
para complementar los tratados de inversiones celebrados antes de la entrada en vigor del reglamento sobre la transparencia en cuanto a las obligaciones relativas a la transparencia. Atendiendo a su novedoso mecanismo, la Convención es considerada como un método multilateral para aplicar la reforma del sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estado, sobre la cual el Grupo de Trabajo 3 de la CNUDMI está trabajando. Aliento a consultar los elementos de la reforma del sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados, adoptados por la Comisión o los que siguen siendo trabajados y deliberados, que se encuentran publicados en nuestra página web. En este sitio podrán consultar las disposiciones modelos sobre mediación, el código de conducta para árbitros y para jueces, las directrices sobre mediación y el estatuto de un centro multilateral de asesoramiento en casos inversionista-Estado. Los UNCITRAL LAC Days brindan una plataforma invaluable para establecer conexiones, participar en el diálogo, familiarizarse con el trabajo legislativo de la CNUDMI y contribuir a los debates que dan forma al futuro del derecho mercantil internacional en su comunidad, pero también en el mundo entero. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los participantes, a los oradores y a los socios por unirse a nosotros en este esfuerzo transformador. Su compromiso refleja la importancia de nuestros objetivos compartidos. Aprovechamos al máximo estos días para adoptar el espíritu de colaboración, forjar conexiones significativas y profundizar nuestra comprensión de los esfuerzos de la Comisión hacia la armonización y la unificación progresiva del derecho mercantil internacional. A los futuros líderes en este campo, espero ver muchos de ustedes participando activamente en nuestro trabajo como expertos gubernamentales o como representantes de organizaciones internacionales o de ONGs que participan como observadores. Y ahora declaro oficialmente inauguradas las jornadas de la CNUDMI para América Latina y el Caribe para el 2024, los UNCITRAL LAC Days 2024. Mis mejores deseos para todos ustedes. Bueno, muy bien. Agradecemos nuevamente el mensaje de apertura de la señora secretaria de la Comisión y le cedemos la palabra al doctor Marcelo Barreiro, en primer lugar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están en la sala y los que están de modo virtual. Agradeciendo una vez más a la Universidad Austral, con quien tenemos este convenio de colaboración académica hace casi 10 años, que ha fructificado en múltiples actividades, en general con el Departamento de Derecho Empresario. Esta es la primera que hacemos con el Departamento de Derecho de Arbitraje, que esperemos que no sea la última, sino que sea la primera de muchas. Agradeciéndole también a Javier Lorente, que fue quien estuvo en reunión de UNCITRAL en el mes de junio, creo que fue en Nueva York, y que fue el que trajo la iniciativa de realizar una actividad conjunta de este tipo. Agradeciéndole también a la UNCITRAL por habernos designado y sobre todo por la apertura que dijo felicitaciones academia, haciéndose eco de lo acaecido en Paraguay el día sábado pasado. Como no podía ser de otra manera, pues fue un fenómeno mundial, así que también se lo agradecemos. Y además en una temática, digamos, que está de última moda, cuál es la de cómo hacer para prevenir los conflictos y si eventualmente estos no se pueden prevenir, cómo arbitrar, específicamente mecanismos que nos permitan resolverlos de modo más rápido y de modo tanto en lo económico como en los tiempos, porque la resolución en tiempos también es económicamente mucho más deseable, con lo cual en ese punto el análisis del arbitraje y el análisis de las fórmulas de resolución arbitral es algo de permanente estudio en nuestro país y además relacionado específicamente con todos los LAC Day de este fin de año con el tema de la transparencia, es decir, cómo hacemos no solo arbitrajes con menores tiempos y menores costos, sino de modo más transparente
porque tanto en la justicia como en el arbitraje, cuanto más transparente, más confiable, más certeza da y más interesante es para que se elija como mecanismo de solución. Así que agradecido a UNCITRAL, agradecido a la universidad, agradecido a ustedes y a los que están digitalmente, y bueno, lo mejor para esta jornada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a UNCITRAL por haber elegido también a la Universidad Austral como sede de estos UNCITRAL LAC Days. Muchas gracias a Javier Lorente que gestionó un poco este encuentro. Muchas gracias a ustedes por estar presentes hoy, tanto de manera presencial como virtual. Y en nombre de la Universidad Austral, de la Diplomatura en Arbitraje Comercial y de Inversiones, del Departamento en Arbitraje de la Universidad Austral, estamos muy complacidos de ser anfitriones de esta jornada, porque todos hemos estudiado la influencia que ha tenido la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en la evolución y en la armonización de las reglas de derecho comercial internacional a través de la redacción de tratados, a través de la redacción de leyes modelo, de recomendaciones y de todo otro mecanismo, de todos los otros mecanismos factibles para lograr una suerte de uniformidad en las reglas de comercio internacional. Lo que también sabemos es que UNCITRAL ha hecho un enorme trabajo en materia de difusión, ayudando a que se conozcan las reglas de armonización que propicia, cuyo objetivo final es que el comercio internacional se mueva con reglas similares en cualquier parte del mundo, de modo que sea más predecible y más económicamente viable para el desarrollo de los pueblos. En materia específicamente de arbitraje, desde la Convención de Nueva York de 1958, pasando por la Ley Modelo de Arbitraje, la Ley Modelo de Conciliación, han sido instrumentos de enorme valía en la evolución del arbitraje, tanto que es posible afirmar que la Ley Modelo fue una suerte de bisagra en la evolución del arbitraje comercial internacional. Hoy el arbitraje no sería lo que es de no haber sido por el enorme trabajo de esta comisión, prueba de lo cual es que países de cultura jurídica tan disímil como Canadá, Chile o Singapur cuentan como legislación de arbitraje a la ley modelo en su tenor literal. De modo que esto muestra el grado de influencia que ha tenido en aquellos países que han adoptado sus reglas de manera literal y en aquellos que se han inspirado en la ley modelo, como la Argentina, que al sancionar la ley 27449 ha seguido casi a la letra en su mayor parte las disposiciones de la ley modelo. De modo que si UNCITRAL ha sido para la evolución del arbitraje un punto de inflexión y un organismo que ha contribuido de manera decisiva a la evolución, no podemos menos que estar honrados de recibir al UNCITRAL LAC Day 2024 en la Universidad Austral. Así que muchas gracias a los oradores también por haber aceptado participar en esta jornada. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a los profesores Marcelo Barreiro y Roque Caivano y seguidamente invitamos a los integrantes del primer panel y a su moderador para seguir con la dinámica de esta jornada.
Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el primer panel. El primer panel es arbitraje y transparencia. Tenemos 3 expositores, Diana Correa, Santiago Soria y Andrés de la Cruz. Diana Correa se encuentra conectada por Zoom. Va a empezar a exponer ella. Brevemente, Diana es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París, máster en Derecho Internacional Económico y doctorado en Derecho Internacional Público, summa cum laude de la Universidad de París, profesora de la Universidad Externado de Colombia, actúa regularmente en arbitrajes comerciales y de inversión, autora de varios artículos, libros de arbitraje y ha hecho instancias de docencia e investigación en prestigiosas universidades como Cambridge, Miami y Granada. Bueno, cada expositor le va a tener 15 minutos y luego abrimos la ronda de preguntas. Así que cuando quieras, Diana, comenzar. Hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Bueno, a juzgar por sus caras, sí, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación a las directivas y a los profesores de la Universidad Austral, en particular al doctor Roque Caivano y a la doctora Verónica Sander. Muchas gracias por esta invitación. Y disculpen que no pueda estar con ustedes hoy presencial. Tuve una mala jugada de los típicos virus que dan ahorita. Soy madre de 3 niñas pequeñas de bajas edades y ustedes ya saben que ese es el carrusel de los virus y de golpe no me pude subir en el avión el lunes pasado. Pero me da mucha alegría poder estar aquí con ustedes compartiendo algunas impresiones sobre transparencia en el arbitraje internacional. Obviamente va a haber un foco en arbitraje de inversión, puesto que precisamente porque son estos casos en donde más transparencia hay de acceso a la información, pues más se puede conocer y más se puede analizar ciertas situaciones. Sé que hay un programa largo y felicito a los organizadores de este evento porque no se han querido quedar únicamente en el tema arbitral, puro y duro, y en la transparencia, sino que he chequeado el programa y va a haber un panel de empresas en arbitraje también y en transparencia y algo sobre reglas. Entonces creo que espera una tarde muy divertida para todos allá en Buenos Aires y acá pues a los que estemos conectados virtualmente. En ese sentido, simplemente voy a hacer unas pequeñas, muy cortas referencias a por qué hablar de transparencia y más bien voy a tratar de pensar en algunos casos y compartir con ustedes algunos casos que muestran ejemplos de cómo se presenta el tema de la transparencia en el arbitraje internacional, en particular de inversión. El tema de la transparencia y por qué se habla tanto de transparencia en nuestros días. Contrasta con la típica cualidad o calidad del arbitraje internacional, en particular comercial, de la confidencialidad. Se ha dicho de vieja data que el arbitraje es confidencial y solo interesa a las partes. El arbitraje viene de un contrato, el arbitraje es un acuerdo y muchas disputas son de orden evidentemente contractual. Y en consecuencia el arbitraje solo interesa a esas partes, que son también partes contractuales. Sin embargo, no todas esas disputas contractuales puras y duras, como las conocemos, interesan únicamente a las partes en sí, porque sabemos todos muy bien que hay muchas disputas con intereses públicos que se pueden ventilar a través de un arbitraje comercial internacional, que siguen siendo contractuales, sí, pero con unos elementos bien importantes de interés general. Pienso en todos los contratos de construcción de autorrutas, de puentes, de carreteras, de infraestructuras energéticas, de telecomunicaciones que se desarrollan, mineros, etcétera, que se desarrollan a través de un contrato y que debería interesar solamente a esas dos partes, pero que efectivamente pueden tener un impacto mayor en los intereses generales. Entonces, por ahí tenemos ya una vertiente que comienza a abrirse en los clásicos arbitrajes comerciales internacionales, donde de alguna manera la confidencialidad, no sé si ponerlo en términos de regla, pero sí es una de las características con las que se piensa en ese tipo de arbitrajes.
Pero de otro lado tenemos el boom, obviamente, de los arbitrajes de inversión bajo tratados, que ya no son contratos, que ya no son esas relaciones contractuales que interesan a dos partes, o dos partes contractuales, sino que se trata de tratados firmados, celebrados por estados, obviamente con beneficiarios que son personas, inversores de otros estados, sean personas naturales o jurídicas, protegidos, y eso hace de entrada que pensemos en que esa regla de confidencialidad ya no es un baile a dos, sino que puede ser un baile a varios. Además que los intereses que se manejan aquí en estos casos, evidentemente, son casos realmente que potencian esa transparencia, y por qué se habla más en estos casos que en otros casos de la transparencia. Pensemos, por ejemplo, en casos como el de la Philip Morris, que todos conocemos, contra Uruguay, pero también que hubo contra Australia. ¿Qué pasa en esos casos? Se trata de temas como la salud pública, o casos que ustedes conocen bien como el de Urbacer contra Argentina, tratándose de las aguas, o los casos de Bolivia, tratándose también de explotaciones mineras importantes, pero también del acceso al agua, ya rayando temas de derechos humanos, o temas muy recientes que tocaron a Colombia, como uno de los últimos casos, el de Seda, por ejemplo, contra Colombia, donde se ponían de presente temas como la lucha contra el narcotráfico, de la cual Colombia ha sido realmente una de las banderas de mi país, constantes y permanentes, de esa lucha contra el narcotráfico. Entonces, evidentemente, es un interés nacional de primera medida. Pensemos en temas de energías nucleares, en un caso contra Alemania, temas que definitivamente uno piensa y dice, definitivamente esto no puede tal vez quedarse entre dos partes, y estos temas efectivamente pueden interesar a los demás. Y es ahí cuando la transparencia comienza a ganar terrenos en el arbitraje internacional de inversión, repito, evidentemente, pero también en algunos casos de arbitraje comercial internacional. Y esto, el boom, se genera con los trabajos de la CENUDMI, evidentemente, sobre transparencia, el reglamento de transparencia de la CENUDMI, acompañado posteriormente con el convenio de Mauricio, sobre el cual, la convención de Mauricio, sobre la cual sé que se va a hablar un poco en este evento, y con los tratados de inversión que cada vez más hablan de transparencia. Y antes de empezar con un par de ejemplos, porque sé que el tiempo me va corriendo y va jugando en contra, em, estos casos, perdón, esta transparencia que vemos hoy en día en los tratados, sobre todo, es una transparencia que ya supera inclusive los trabajos del reglamento de CENUDMI, por lo cual hoy estamos aquí congregados, pero no por eso que deban dejar de ser dichos. Eh, si pensamos en los trabajos de la CENUDMI, estamos hablando de una transparencia sobre todo en los procesos arbitrales. Estamos hablando de una transparencia en el acceso a la información de esos casos. Estamos hablando de una transparencia en acceso a la documentación, a los anexos, a las decisiones del tribunal, no solamente el laudo, sino también a las órdenes de procedimiento, a los memoriales de las partes, a los escritos, a las cartas, a los anexos, etc. Entonces, un acceso a la información, sí. También acceso de terceras personas que no sean parte del arbitraje, pero que tengan intereses en participar por las materias tan importantes como las que acabo de mencionar, dando algunos ejemplos de por qué se habla de transparencia. Y entonces entra todo el tema de los amicus curiae, o los amigos de la corte. Pero también está el tema de la transparencia en las audiencias de acceso público, y si ustedes se dan cuenta, es una transparencia que impregna todo el proceso arbitral desde su origen hasta su terminación. Pero hoy en día, y en los tratados también, a pesar de que ya hay reglas que consagran esto de alguna manera, más allá también de los reglamentos de la UNCITRAL, tenemos también otro lado de la moneda. Y ese otro lado de la moneda también nos permite ver transparencia en los inversores.
cada vez los estados exigen más transparencia también de esos inversores para que hagan inversiones legales, para que hagan inversiones de acuerdo y conforme al derecho interno de los estados, para que hagan también inversiones en respeto del ESG o de las circunstancias de medio ambiente, sociales, de cumplimiento normativo, que también estamos todos habituados. ¿Y por qué no hablar del tema que todos también conocemos bien del financiamiento de terceros? Eso es un tema de transparencia también en los arbitrajes, a través de los cuales los estados, siendo los menos financiados, requieren de los inversionistas, que son seguido la parte más financiada en esos tipos de arbitraje, que revelen si han sido financiados y por quiénes, y en algunos casos solicitando inclusive que se muestren los contratos de financiamiento, cosa que no es de lo más fácil el día de hoy aún, a pesar de que ya, fíjense cómo la transparencia ha logrado permeabilizar también ese lado, y muchos de los reglamentos de arbitraje ya están previendo esa regla de que la parte que esté financiada por transparencia, precisamente, debe decirlo desde el comienzo del arbitraje o desde el momento mismo en que recibe ese financiamiento. Entonces, pensemos en esa transparencia, evidentemente, como la hemos venido manejando desde el 2014, sobre todo con estas reglas de la CENUDMI, pero también pensemos en esa transparencia empresarial, en esa transparencia de lado y no solamente como siempre la hemos de alguna manera pensado. Con esto dicho, simplemente quería darles unos pequeños ejemplos, ya con el poco tiempo que me queda, que además aprovecho para preguntar de cuánto es. 5 minutos, 7, para tenerlo aquí en cuenta. No sé, le 5 consulto al minutos. moderador. 5 minutos, muchas gracias. Pensemos en un caso de los primeros, para que ustedes vean que inclusive antes, sin reglas claras de transparencia como las que tenemos hoy en día, se hablaba de transparencia con respecto a la información aportada en el proceso. Se trata del caso AMCO versus Indonesia, un caso datando de los años 80, y es un caso interesante porque se trataba de una explotación de una concesión hotelera por 30 años. Había que construir, pero también administrar ese complejo hotelero. Y en curso de arbitraje, la demandante, el inversor, y fíjense aquí que también este caso es interesante porque seguido uno dice, transparencia, eso interesa solo a los estados, pero resulta que también puede interesar mucho a los inversionistas y no necesariamente a los estados, quienes también de alguna manera pueden oponerse a cierta transparencia en los arbitrajes, que fue lo que ocurrió en este preciso caso. Las demandantes hicieron alusión en unas publicaciones, en unos artículos sobre cuestiones relativas al arbitraje, y el Estado consideró que eso era contrario a la confidencialidad del arbitraje y solicitó al tribunal que ordenara a los inversores a que se abstuvieran de promover, estimular o instigar la publicación de propaganda, presentado el caso perdón por el ruido, presentando el caso en fuentes de información. Ante esta solicitud, el tribunal la rechazó, y la rechazó diciendo que la noción de la que hablaba el Estado del espíritu de confidencialidad como característica fundamental del arbitraje, en particular de inversiones, no existía, y que nada ni en la convención del CIADI ni en el reglamento del CIADI también impedían a las partes hacer revelaciones sobre el caso. Algo muy parecido ocurrió también en el caso Metalclad Corporation contra los Estados Unidos mexicanos de México, con situaciones muy parecidas, en las que también el tribunal determinó que cualquier parte podría hacer públicas cuestiones relativas al arbitraje, porque ni el tratado lo impedían, ni el mecanismo de reglas complementarias del CIADI, que fue como se dio este caso, también lo prohibían. Entonces, carta abierta. Pasa lo mismo, ya voy a pasar por alto otros casos muy parecidos con la documentación, pero pensemos también en casos de amicus curiae, por ejemplo, que son bien importantes. En el caso, por ejemplo, United Parcel Service, lo voy a llamar UPS contra Canadá. En este caso que se dio bajo el capítulo 11 del NAFTA, del antiguo NAFTA,
se regulan algunas disputas, se regularon algunas disputas entre el inversor y UPS y el gobierno de Canadá. Resulta que en medio de esa disputa, dos organizaciones, el Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales y el Consejo de Canadienses, solicitaron participar en el arbitraje y argumentaron que el caso tenía implicaciones significativas para sus miembros y para las políticas públicas de Canadá. Solicitaban entonces ser admitidas esas dos partes como partes en el arbitraje o alternativamente como amicus curiae. ¿Qué dice ante esto? Fíjense que las dos partes, tanto el inversor UPS como el gobierno de Canadá, se opusieron y dejaron en el tribunal que la decisión de si les iba a dar acceso al menos como amicus curiae, cosa que el tribunal termina haciendo, diciendo que efectivamente no tendría jurisdicción para admitir esas dos personas adicionales como parte en el arbitraje, pero sí las podía recibir con escritos de amicus curiae, que fue efectivamente como lo hizo. Entonces, fíjense cómo este tipo de situaciones se puede presentar. Y por último, un caso bien interesante que quería traer hoy a colación, el de Bywater Gulf contra Tanzania. Y ese caso es bonito, primero porque es de esos casos un poco íconos en el mundo del arbitraje de inversiones, un sector como, de nuevo, el acceso al agua, porque era un contrato relativo al acueducto, o sea, es un tema casi que raya a veces con los derechos humanos. Pero además un tema en el que efectivamente se empezó a dar mucha publicidad y fue muy mediático en el país, a punto tal de que, si bien es cierto, el tribunal había aceptado que se dieran que se diera esa publicidad del caso y que se fuera conocido por todos, el tribunal mismo decidió después sacar una orden diciendo que, a pesar de lo público de la controversia, decidía ponderar la necesidad de mantener el caso en pequeño comité, es decir, solamente entre las partes, para evitar que se exacerbara la situación con respecto al caso y que pudiera afectar la integridad del procedimiento arbitral. Entonces, fíjense cómo la transparencia, si bien es cierto, es algo importante y deseado, debe ser siempre ponderado al final por el tribunal arbitral para evitar también cuestiones de dificultades en el procedimiento. Cierro simplemente diciendo que esto de la confidencialidad, de la transparencia, no es algo propio y exclusivo al arbitraje de inversión. Creo que ya lo mencioné al comienzo. Hay casos, y viejos inclusive, antiguos, de transparencia en arbitraje comercial internacional, en los que no necesariamente la confidencialidad debería prevalecerse. Quien le interese podemos hablarlo después, o les puedo mandar también un caso bien llamativo en ese sentido. Es un caso ante un tribunal aquí en Bulgaria, de la Corte Suprema sueca, perdónenme, y un caso relativo a la Bulgarian Foreign Trade Bank contra AIT, entre dos privados. Una disputa completamente entre privados, en la cual una de las partes termina simple y llanamente en curso de arbitraje, también filtrando alguna información del arbitraje, y la otra se molesta a punto tal que termina, y lo hace así, termina la cláusula arbitral en curso de arbitraje y solicita además al tribunal que la declare inválida, cosa que el tribunal rechaza, termina sacando su laudo, y poco después la parte, poco contenta con esta decisión, decide atacar en anulación el laudo, precisamente invocando que la cláusula era nula porque hubo violación al principio de confidencialidad del pacto arbitral. Esto no funciona, y la Corte Suprema sueca finalmente hace prevalecer el principio de que la confidencialidad no es algo inherente tampoco al arbitraje internacional y no se presume de esa manera como lo solicitaba el requirente, a punto tal de anular el laudo. Entonces, pues, señoras y señores, el tiempo es corto, pero simplemente quería hacer un brochazo del tema de la transparencia, citando algunos casos y mostrándoles cómo la transparencia se ha venido presentando con o sin reglas, saludando las reglas de la CENUDMI, que son importantes, pero también de alguna manera llamando a la ponderación
del caso por caso, sobre todo cuando puede verse el procedimiento de alguna manera expuesto o puesto en peligro por una extremada exposición del caso hacia el público, lo cual, repito, no necesariamente es lo conveniente. Entonces creo que al final el buen criterio de los árbitros con unas buenas reglas como las de la CENUDMI podrán hacer buenas cosas en estos aspectos. Y recordar que de todas maneras, y ya con esto sí cierro, lo prometo, las reglas cada vez van más un poco hacia la transparencia, pase lo que pase. De hecho, las recientes reglas, las reformas al reglamento CIADI lo demuestran. Muchas reglas que no estaban en el antiguo reglamento se consolidaron en materia de audiencias, de documentos, y a punto tal casi que si las partes no quieren que algo sea transparente, deben decirlo y ponerse de acuerdo. Si no, la Secretaría escogerá pedacitos de laudo para hacerlos públicos en la manera en que no rompa ninguna regla de confidencialidad que se haya previsto en curso de arbitraje. Muchísimas gracias de nuevo y quedo atenta al desarrollo del panel. Bueno, muchas gracias, Diana. Bueno, ya hemos escuchado la exposición de ella de la transparencia a la luz de casos arbitrales. El siguiente expositor es el doctor Andrés de la Cruz, que es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Master in Law LLM de la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan, Diploma en Relaciones Internacionales de la Johns Hopkins University, profesor de Finanzas Corporativas y Contratos en la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Itela y de la Maestría de Derecho y Economía y la Maestría de Finanzas de esa misma universidad, profesor de Reestructuraciones Corporativas y Soberanas en New York University, perdón, expositor en diversos seminarios y congresos nacionales e internacionales en temas de reestructuración de deuda soberana. Integró el estudio Cleary Gottlieb como socio hasta el 2021, trabajando en Bruselas, Nueva York, Frankfurt y Buenos Aires. Se especializó en asuntos relacionados con el financiamiento de entidades soberanas y privadas y desplegó su práctica en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, África y Asia. Y entre los soberanos que asistió se encuentran Uruguay, Chile, Ecuador, México, Colombia, Venezuela, Paraguay, Irak, Líbano y Nigeria. Tuvo participación significativa en la implementación de acuerdos preventivos con las cuales se reestructuraron numerosas empresas argentinas en la crisis del 2001 y 2002 y actualmente es el subprocurador del Tesoro de la Nación. Él nos va a hablar de los arbitrajes de inversión. Hagamos un zoom in sobre ciertas asimetrías en transparencia. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias en primer lugar a Javier que me arrastró. A Javier lo conozco desde la época de los APES, cuando los parimos, los primeros APES realmente fueron laboriosos, creo que duraron como 9 meses. Y gracias al UNCITRAL, gracias a la Universidad Austral y a los copanelistas. La discusión en torno a la transparencia en el arbitraje que involucra partes estatales abarca diferentes aspectos y generalmente se enfoca en la publicidad de los procesos, es decir, el último aspecto del ejercicio de la autonomía de la voluntad que está comprometida o que está involucrada en todos los procesos de arbitraje que son en definitiva mecanismos privados de solución de controversias. Cuando interviene un Estado, en general el problema de la publicidad o de la transparencia no es tan grave porque los Estados, como vamos a ver, están sujetos a reglas especiales. Quiero aprovechar el espacio que me han ofrecido para poner foco en un aspecto de la transparencia que tiene especial relevancia en los arbitrajes bajo los TBIs, particularmente en lo que concierne a la determinación del trato recibido por el inversor que invoca un incumplimiento del Fair and Equitable Treatment. Y me refiero a los procesos de discovery y ciertas asimetrías que se generan a raíz del tratamiento que cada parte le da al acceso a la información, fuera del contexto del arbitraje, según se trate de un privado o de una parte estatal. Pongo foco en este punto porque el Fair and Equitable Treatment se asemeja a la belleza. Necesito impregnarla en tu retina para que finalmente la veas. Y eso requiere pixelar la mirada de los árbitros
a partir de información que yo, representante del Estado, no tengo. Un reclamo por Fair and Equitable Treatment depende en última instancia de la evidencia y los documentos que se presenten. En un primer nivel de análisis, el debate suele centrarse en torno a la demostración de la existencia de un compromiso específico del Estado. Pero en un segundo nivel de análisis hay que poner foco en cómo se acreditan las percepciones o la interpretación o lectura dada por inversores a hechos objetivos que sucedieron durante la vida de la inversión. El inversor invocará en sus escritos el daño que la actividad estatal sobreviviente le habría causado. Sin embargo, son los documentos contemporáneos a esos eventos que documentan y explican los entendimientos a menudo alcanzados con los inversores, los que permiten analizar realmente si la responsabilidad internacional del Estado se vio comprometida. Puede ocurrir que en el marco de la relación entre el Estado y la parte privada generada por una inversión inicial, el Estado altere las condiciones originales por motivos legítimos. A efectos de evaluar, años después, si esos cambios comprometieron el estándar del Fair and Equitable Treatment, no deben obviarse las apreciaciones contemporáneas de la parte privada. Un tribunal no debería quedarse con la apreciación que, años después, formula el inversor de actos históricos sin el tamiz de la conducta que muestra el entendimiento del inversor y de quienes operaban la inversión en el momento de los hechos. Y aquí es donde la problemática del discovery en el arbitraje se hace palpable. La asimetría entre la parte privada y la parte estatal existe tanto desde la perspectiva de quien pide un documento como de quien debe entregar o no ese documento. Por un lado, se encuentra la parte estatal, que a diferencia de un privado, usualmente está sujeto a regímenes de formalidad y publicidad de los actos de gobierno que se distinguen del mundo privado. En el caso argentino, en lo que hace a la formalidad, a partir de la sanción del decreto 336 de 2016, los expedientes administrativos que resultan del agregado de los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias que deban integrarlo, deben tramitar por medios electrónicos. El sistema GEDE actúa como la única plataforma para la implementación de la gestión de los expedientes electrónicos. En cada caso, los expedientes administrativos deben ser resueltos con intervención de aquel órgano al que una ley o decreto le han atribuido la debida competencia. Las actuaciones de la administración pública que cumplan con el régimen procedimental referido manifiestan la voluntad del Estado. Actuaciones que no reúnan esos requisitos formales no manifiestan de manera cabal la voluntad del Estado. Ese dato no es menor. Es importante que los árbitros lo asimilen en todo su significado. En cuanto se refiere a la publicidad, la regla general, con independencia de los procesos arbitrales, es que la confidencialidad de un documento o información generada por el Estado es la excepción. En Argentina nos tenemos que referir a la Ley 27275 de Derecho de Acceso a la Información Pública y su decreto reglamentario 206 del 2017. Estos definen información pública como todo tipo de dato contenido en documentos generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados en el marco de la actividad estatal, excluyendo a las deliberaciones preparatorias y los papeles de trabajo. Un particular puede acceder a documentación en posesión del Estado de múltiples maneras. Dentro del proceso arbitral, la parte puede solicitar documentos por la vía del discovery, que los procesos arbitrales contienen casi por regla. En caso que la parte no produzca los documentos, el tribunal podría eventualmente tomar inferencias negativas adversas. Por fuera del proceso arbitral, la parte privada puede realizar un pedido de acceso a la información pública bajo la ley mencionada, que permite a toda persona humana o jurídica solicitar información pública sin necesidad de acreditar un derecho o interés legítimo. Las condiciones para dicho acceso son que el documento solicitado por la parte constituya información pública
y que la información en sí no se enmarque en una de las excepciones del artículo 8 de la ley, que son varias, incluyendo, por supuesto, las estrategias de defensa. Recurrir a la vía judicial para compeler, la tercera vía que tiene es recurrir a la vía judicial para compeler la producción de un documento en caso de negativa del Estado, como ocurrió, por ejemplo, en el conocido precedente de la Corte Suprema en el caso Giustiniani. Del otro lado se encuentra el privado, que no se encuentra sujeto a un régimen de publicidad obligatorio. Aún en el caso de los emisores cuyos títulos valores tienen oferta pública, la obligación de publicar no es la regla, sino la excepción, y se limita a información relevante para el mercado de valores, no para la contraparte estatal en un arbitraje. Como consecuencia de esto, a la hora de identificar información relevante y solicitar su producción como prueba respecto de un tema en el cual la percepción juega un papel tan significativo, la parte privada corre con ventaja. Ve todo lo que quiere en la actuación del Estado, pero muestra respecto de sí misma solo lo que elige. No hay una presunción de publicidad y tiene un margen de maniobra amplio para determinar si un documento relevante es confidencial. Por ejemplo, el privado determina si un documento contiene información comercial que a su juicio no está estrictamente vinculada con el objeto de la controversia. En este caso, el Estado en general no tiene herramientas para obtener información por fuera del proceso en discovery que se da en el marco del arbitraje y no tiene manera de cuestionar la discreción ejercida por el tribunal. En el arbitraje, las reglas procesales no suelen tener el nivel de detalle que tienen las reglas de acceso a la información pública. Las partes suelen referir algunas directrices sobre evidencia, como son las reglas del IVA, pero no son instrumentos vinculantes a menos que las partes y el tribunal explícitamente lo determinen y lo apliquen. Y aún así, el incumplimiento de las reglas de juego acordadas no activa la aplicación del mismo régimen sancionatorio que contribuye a dar robustez a la función jurisdiccional. De modo que para analizar las objeciones en los discovery, se toman en cuenta conceptos generales, como por ejemplo las relativas, entre otras, a existencia de impedimentos legales o privilegios, la necesidad de confidencialidad por razones comerciales o técnicas, la falta de relevancia suficiente o utilidad para la resolución del caso, consideraciones de economía procesal y excesiva onerosidad de la práctica de la prueba solicitada. Puede solicitarse que el tribunal arbitral adopte una inferencia negativa adversa contraria a los intereses de la parte que no entregó un documento. Sin embargo, la extensión e impacto de esa inferencia negativa no será uniforme ni está influida por precedentes. Dependerá, en definitiva, en última instancia, del tribunal arbitral específico. La clave, sin embargo, está en el punto de partida. Si el privado no arroja el bochín, el partido no arranca. En el marco de procesos articulados en el ámbito jurisdiccional, además de los procesos de obtención de prueba contemplados en las opciones de requisitoria judicial previstas en el marco de la cooperación judicial internacional de primer grado, como son los previstos en el Convenio de La Haya, algunos estados han incorporado dispositivos que buscan nivelar la cancha. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, si la contraparte en un conflicto con un estado tiene punto de contacto con ese país, se podría utilizar la figura establecida en la sección 1782 del Código, que faculta a un tribunal de distrito autorizar el proceso de discovery sobre personas o entidades ubicadas en los Estados Unidos para su uso en un procedimiento en un tribunal extranjero o internacional. La interpretación que se ha dado por ahora a esa norma en los Estados Unidos es que no se puede invocar para aportar prueba a procedimientos arbitrales. Cuando el acceso a la información falla y queda latente la sensación de que las determinaciones respecto del fair and equitable treatment fueron sesgadas, el valor de ese precedente se verá socavado y las consecuencias repercutirán en el beneficiario y, más importante aún, en la confianza en el mecanismo del arbitraje
para resolver disputas de inversión. En palabras de un árbitro, y lo voy a decir en inglés, the standard of fair and equitable treatment has been interpreted so broadly that it results in arbitral tribunals imposing upon the parties obligations that do not arise in any way from the terms that the parties themselves use to define their commitments. Indeed, more attention has been paid to what the claimants have considered the scope of their rights to be than what the parties defined as the extent of their obligations. En definitiva, las bondades del mecanismo arbitral, más allá de la supuesta eficiencia y eficacia que emana de la privatización de la función jurisdiccional, dependen de que las decisiones producidas, que a menudo están ocultas del escrutinio público, brillen por la contundencia de su ecuanimidad. Sin una cancha nivelada en materia probatoria en temas tan sensibles como el Fair and Equitable Treatment, el riesgo de no lograr ese nivel de convicción no es despreciable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar este panel con la última exposición. Santiago Soria es abogado, egresado con honores de la Universidad Nacional de La Plata, recibió el premio Joaquín B. González, continuó sus estudios de posgrado en el Instituto de Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de Cornwall. Es socio del estudio Marval O'Farrell Mayral desde el 2008. A partir del 2007, la capacitación PIDA en arbitraje comercial internacional en la Cámara de Comercio Internacional, y en el 2018 completó la Academia de Arbitraje Avanzado para América Latina y es director del Comité Argentino de Arbitraje Internacional y Transparencia y miembro del directorio de la Comisión Directiva del Centro de Mediación y Arbitraje del SEMA, así como del Colegio Público de Abogados y del Club Español del Arbitraje. Bueno, Santiago nos va a hablar, su tema es una pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transparencia en el arbitraje? Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a UNCITRAL por la invitación. Bueno, Roque, la Universidad Austral, gracias, y a mis panelistas también por este hermoso tema y este hermoso panel. La verdad que cuando me convocaron para hablar, dije, bueno, me hice más la pregunta que buscar la respuesta, ¿no? Y decía, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transparencia en el arbitraje? Escuchamos a Diana cuando arrancó su presentación, y Diana lo enfocó básicamente en lo que es la publicidad de la actuación arbitral. Andrés recién nos hizo una mirada muy interesante sobre lo que tiene que ver la transparencia, lo que tiene que ver con el discovery. La mirada que traigo yo es un poco más amplia. Me parece que la transparencia en el arbitraje excede un poco el tema de la publicidad y excede un poco el proceso. Cuando hablamos de transparencia tenemos que preguntarnos algunas cosas más. Y me refiero que la transparencia hace a la credibilidad del sistema arbitral. Y como sistema de resolución de disputas, el arbitraje también tiene que estar cumpliendo las pautas que todo sistema de resolución de disputas debe cumplir. Entonces, la transparencia tiene que estar también vinculada, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la selección de los árbitros. El procedimiento de selección de árbitros cada vez más necesita de más transparencia. Y lo vemos porque quienes actuamos como árbitros o como counsels en arbitraje vemos cada vez más cómo las partes tienen mayor participación, por ejemplo, en la elección del presidente. Muchas veces eran elegidos por los coárbitros sin ninguna participación. Hoy vemos que los coárbitros invitan a las partes a participar de las propuestas, no toman la decisión, pero participan de la decisión. Y creo que esto es una pata de la transparencia en el modo en que comienza el arbitraje. Las partes participan más activamente que hace 10, 20 o 100 años. También es interesante cómo ha ido evolucionando el arbitraje en lo que es la transparencia en el deber de revelación. Todo lo que tiene que ver con la constitución del tribunal arbitral, la imparcialidad de los árbitros.
las reglas de la IVA sobre conflictos de interés actualizadas este mismo año, cuya lectura recomiendo vivamente porque es una muestra de un paso más del arbitraje hacia la transparencia. Es el árbitro tiene que revelar y cuánto tiene que revelar y cómo debe revelar. Hay una carga de revelación más importante que hace a la transparencia porque hace que el escrutinio que las partes tienen que hacer va a ser más riguroso y va a permitir eventualmente hacer alguna recusación si esa revelación da lugar, como dice la CCI, in the eye of the parties, que es lo que importa realmente, ¿no? Cómo las partes pueden percibir los vínculos y las relaciones de los árbitros con las partes, con los estudios, con los expertos. También me parece que la transparencia en el arbitraje tiene que ver también con la transparencia del proceso. Algo de esto Diana y Andrés dijeron. Transparencia durante el proceso tiene que ver con cuánta publicidad queremos dar de lo que va ocurriendo en el arbitraje. Vamos a dar conocimiento del arbitraje desde el inicio. Bueno, el reglamento cuya década estamos celebrando, que es la convención de Mauricio y el reglamento de UNCITRAL, justamente habla de esto, de dar publicidad, no bien comienza el arbitraje. Lo mismo hacen las reglas del CIADI, reformadas en 2022. Entonces, ¿qué vamos a dar a conocimiento? Bueno, damos a conocimiento al público de que hay un arbitraje entre tal y cual parte, con tal y cual tratado. Y luego, salvo que las partes opten distinto, hay un opt-out, toda la reglamentación está dada para que se publique el proceso, se publiquen las audiencias, sean públicas las audiencias, se permita el acceso de terceros, y después vamos a ver cómo los tribunales arbitrales lo fueron decantando y calibrando. Pero lo interesante que quería marcar de entrada era esto de cómo vemos el tema de la transparencia. Y esto me llevó a revisar lo que nos pasa también, como todos los que estamos aquí, muy preocupados por la justicia, no solo en la Argentina, sino en el mundo, y la percepción que hay de los usuarios de que no está a los niveles que debiera estar. Entonces me parece que una conferencia como esta sobre transparencia es una oportunidad para ver dónde está hoy la justicia y qué debemos hacer todos los que amamos y ejercemos el arbitraje para que pueda estar en un mejor lugar. Y estuve repasando la encuesta que hace la Universidad de Itela con Fores, es el índice de confianza en la justicia. Está accesible a todo el mundo, lo viene haciendo desde hace años, así que es un índice que se publica, yo lo sigo todos los años, este año se publicó en julio, y dio un resultado de 49 puntos sobre 100. Tiene dos subíndices, uno el que está vinculado con las respuestas de quienes usaron en la justicia y qué respuestas tuvieron, ese da un índice bastante mayor a 49. El que a mí me preocupó es el índice que se llama el índice perceptual, que es el que mide la percepción de los encuestados sobre imparcialidad, honestidad y eficiencia. Ese arrojó 28 puntos. Y si uno mira las respuestas de los encuestados, el 88% de los entrevistados dijo que la justicia argentina es poco confiable o nada confiable en lo que respecta a la igualdad ante la ley. El 90% la justicia poco confiable o nada confiable en términos de honradez. El 91% considera que la justicia es poco confiable en términos de capacidad y eficiencia. Entonces dije, bueno, claro, esta es la oportunidad del arbitraje. Digamos, y si van para atrás, en Fores y Itela y las buscan, los números no cambian mucho. Hay años que estuvimos un poco peor, mejor no. Entonces digo, el arbitraje tiene una oportunidad. Y la oportunidad está en mostrar que se puede hacer algo transparente, con honradez y con celeridad y capacidad. Que claramente calibre todo esto. Ahí está el tema. Los usuarios quieren otra cosa y a eso tenemos que buscar. Hay un reclamo de los usuarios y quienes practicamos lo vemos cuando damos con clientes que nos preguntan, ¿pero el arbitraje me va a dar la respuesta? Y esa pregunta no la debiera tener que contestar yo ni ninguno de nosotros. Lo debieran saber, debieran tener las garantías de que el sistema funciona y que es transparente en esta amplitud que le di al comienzo de la charla.
Este tema de la transparencia, para ver la actualidad que tiene, y qué bueno que la eligieron como tema para la conferencia, la Universidad Queen Mary cada 2 años hace una encuesta sobre arbitraje, distintos temas. Me llegó completarla, a muchos de nosotros seguro ya les llegó. Todos los usuarios somos entrevistados. Tiene más de 60 preguntas. La verdad que cuando la completaba hace 2 o 3 semanas, me acordé de esta conferencia y dije, a ver, este punto me interesa compartirlo con la audiencia porque está muy vinculado. Esta encuesta se llama Realidades y oportunidades para el arbitraje, ese es el título de la encuesta. Y la pregunta 22 se hace la siguiente: ¿los arbitrajes debieran ser abiertos al público? Esa es la pregunta. Y distingue entre los comerciales con partes estatales y los arbitrajes de inversión. Y hace 4 preguntas respecto de cada uno de estos. Uno tiene que cliquear lo que le parece, ¿no? Puede ser que uno coincida que sean públicos solo los de inversión y no los comerciales, o cuando hay una parte estatal sí o no. Veremos las respuestas, estarán a fin de año. 4 preguntas. ¿Se deben aceptar los terceros o amicus curiae en los comerciales, en los arbitrajes de inversión o los comerciales con partes estatales? ¿Las audiencias deben ser públicas, semipúblicas o privadas? ¿Las presentaciones de las partes deben ser públicas, deben ser dadas a publicidad o no? ¿Los laudos tienen que ser dados a publicidad, sí o no? Bueno, esta encuesta es mundial, vamos a recibir los resultados, pero hay otras preguntas que no tienen que ver con la transparencia, pero me pareció importante compartir que es una preocupación. Y la transparencia que veremos que da esta encuesta, me llevó también a pensar, bueno, qué importancia tiene también esto de la publicidad que hablaba Diana, de los laudos y de las actuaciones, porque también una de las cosas que nos preguntan los usuarios cuando hablamos de arbitraje y de transparencia es: yo necesito predecibilidad. ¿Cómo preveo qué es lo que va a pasar? Hoy la Corte Suprema, aún con esta mirada no tan positiva de los usuarios, la verdad que publica sus sentencias semanalmente y ha hecho todo un muy buen trabajo que para quienes queremos acceder es muy prolijo y de acceso absolutamente público y transparente. No pasa esto con el arbitraje. Hay un lado medio oscuro, medio oculto, confidencial, quizás porque las partes lo pactaron, pero de alguna manera los clientes dicen, bueno, ¿y cómo puedo prever cómo me va a ir con tal o cual tribunal? Y no lo sé. No tengo todos los laudos que dictó el doctor Caivano. Algunos están, los que son más públicos, los que son privados probablemente no. Entonces, esta transparencia de publicación de laudos nos llevaría a una jurisprudencia arbitral, que también es muy reclamada. Entonces es un tema sobre el cual creo que el debate, que no es, como se dan cuenta, no está zanjado, pero Queen Mary lo está planteando hoy y creo que es válido que todos nos lo planteemos y veamos si eso tenemos que dar un paso hacia adelante y quizás, como decía un poco Diana, en esta tensión que hay entre confidencialidad y transparencia. Yo siempre pensé, y siempre digo lo mismo, ¿no? Para mí transparencia no se opone a confidencialidad. Yo siempre digo, los arbitrajes aún confidenciales tienen que ser transparentes. Quizás no sean tan públicos, pero transparentes tienen que ser. Pero aún cuando haya confidencialidad pactada y las partes digan, bueno, a mí no me interesa que mi competidor, los usuarios, se enteren del conflicto que tengo. Yo quiero preservarlo y es válido. Pero aún así hay que encontrar la vuelta para ver cómo podemos hacer de la difusión del arbitraje y la transparencia y publicidad una herramienta que nos permita construir un mecanismo más saludable y mejor. Bueno, ya hablaron tanto Andrés como Diana de todo lo que tiene que ver con la Convención de Mauricio y las reglas de la UNCITRAL sobre transparencia de arbitrajes de inversión. Recomiendo su lectura, son muy buenas, son actuales, la verdad que están muy bien. Yo haría pocas sugerencias. Está el régimen que les digo que es, la regla es lo público, y si no hay que optar por hacerla confidencial expresamente, tienen que pactarlo. Sí, detenerme un ratito en lo que te refiere al reglamento del CIADI,
en la modificación del 2022. Si quieren encontrar allí lo último que hay en materia de reglamento de arbitraje de inversión, artículos 62 a 65, donde básicamente establecen la publicación de los laudos, la publicación de los escritos, la publicidad de las audiencias como regla, salvo que haya cuestiones de confidencialidad. Interesante ver cómo las instituciones arbitrales en lo que es arbitraje comercial de a poco van dando pasos. CCI, por ejemplo, en su última reforma, artículo 11.7, establece la obligación de informar cuando hay un tercero financiando el arbitraje. Lo hace para que todos puedan, las partes, hacer el chequeo si hay conflictos de interés. Tiene que ver con el deber de revelación de los árbitros, también respecto de los terceros, pero bueno, de alguna manera hay una mayor transparencia. Si hay un tercero que financia, las partes lo tienen que saber completamente. CCI también hace unos años publicó en principio en su página las partes, los nombres. Ahora agregó la industria, los árbitros. Está muy bueno, nos permite a todos saber quién es quién está actuando en qué área, qué se está discutiendo el debate. Va de a poco dando pasos a la transparencia. También, cada vez que somos árbitros, nos preguntan, y le preguntamos a las partes si quieren que el laudo se publique. Tengo que confesar que mayormente nos dicen que no, pero esto es parte del trabajo que tenemos que hacer y convencer. Hay algunas reglas de algunos países, por ejemplo en Hungría, que se publican con mucho anonimato. O sea, está el laudo, pero muy cuidado. Entonces, si uno lo lee, no sabe de quién es, y cuanto más cuidado está, pero está el razonamiento y se puede. Entonces, quizás Hungría es un ejemplo a seguir de cómo podemos hacerlos públicos sin perjudicar esa confidencialidad que las partes tienen. La London Court sigue todavía con una mirada muy confidencial, ¿no? Uno mira artículo 30 y todo es confidencial. Desde la existencia, la deliberación, las órdenes, salvo obviamente que las partes pacten lo contrario. Todavía le falta ese camino. Habrá que ver si la normativa inglesa o este reglamento inglés puede cambiar. Para terminar, creo que estoy ya sobre el tiempo, quise revisar algún ejemplo práctico. Creo que siempre es bueno ver cómo los tribunales van viendo todo esto que venimos contando. El caso Rand Investment contra Serbia es del 2019. Hay una orden procesal que es la número 5, para el que le interese buscarla. Es una orden que tiene que ver con la transparencia en los arbitrajes de inversión, y ahí es un caso interesante porque hay dos tratados causa fuente de ese arbitraje. Está Canadá-Serbia y el TBI Chipre-Serbia. Uno de ellos tenía las reglas UNCITRAL incorporadas sobre transparencia, el otro no. Tuvo que el tribunal decidir si sí, si no. Les cuento que sí, que finalmente dijo: si tenemos dos TBI, uno dice que sí, el otro no dice nada, vamos por la publicidad, y ahí avanzaron. Pero interesante, la presidenta fue Gabriel Kaufmann-Keller, con lo cual es interesante cómo construyó todo lo que tiene que ver con la transparencia en ese caso. Y a mí me interesó, por ejemplo, el tribunal dispuso que los escritos sean públicos sin sus anexos. No da publicidad a los informes de expertos, ni tampoco las declaraciones de testigos, preserva alguna de esas cuestiones. El transcript de la audiencia sí es público, con una cosa que es interesante. El tribunal ahí dispuso: no vamos a permitir que a la sala ingresen terceros porque la verdad que la logística incomoda, complica. Vamos a poner una videocámara y con la página web del CIADI que puedan acceder todos. A eso sí, con 30 minutos de delay, porque si el tribunal advierte que un testigo está declarando, o hay una discusión entre las partes, o un experto se pronuncia sobre un tema confidencial, se puede prevenir que eso no se divulgue. Entonces, como la audiencia va 30 minutos adelantada o atrasada, según sea, es una buena manera de prevenir, y en su caso se hace el corte, esa parte no se publica y se elimina del transcript o se pone como confidencial. Me pareció interesante ver cómo los tribunales ya, aún teniendo reglamentos de arbitraje, aún teniendo las reglas UNCITRAL, bueno, hay que construir también cómo se convive con esto, porque confidencialidades va a haber siempre. En el Estado, aun cuando la regla sea la publicidad, Andrés, coincidimos que hay temas que el Estado no quiere que se sepan, o que cuestiones que por ahí no le interese o que no pueda dar publicidad, porque las propias reglas, hay algunos temas que hemos visto que a veces pasa. Entonces, me parece que el régimen se tiene que ir calibrando y los tribunales tienen la capacidad para hacerlo. Para cerrar, entonces,
simplemente contarles eso. Como novedad, sí decirles auspiciosamente el régimen del RIGI, me da confort decirlo, el decreto reglamentario, el 132, se enrola en todo este capítulo de la transparencia y obliga expresamente a revelar los terceros que financien los arbitrajes que si es que existen entre las autoridades y los inversores que hagan inversión bajo el RIGI, tienen que revelar el nombre, la dirección y de cualquier dato de ese tercero en la disputa, porque si se recibieron fondos de ellos, tienen que saberlo las partes para eventualmente ejercer sus derechos. Así que creo que Argentina con esto dio un paso en adelante y lo celebro en un día en que estamos celebrando justamente la transparencia. De mi parte nada más y agradecerles a ustedes su atención. Bueno, muchas gracias, Santiago. Nos quedan unos minutos para abrir ronda de preguntas. Primero los que están presentes van levantando la mano y van preguntando. Si te parece, voy leyendo las que están por... Perfecto. Dale. Bien, esta pregunta es para la doctora Diana Correa. En la actualidad, un número muy importante de casos de arbitraje de inversiones bajo el reglamento UNCITRAL son tramitados ante la CPA. Sin embargo, la CPA, a diferencia del CIADI, no publica en su web la información básica de cada proceso. Esa falta de información básica actualizada impide, entre otras cosas, chequeos de conflicto de interés y el seguimiento de los casos internacionales. Acá va la pregunta. ¿Considera que esta situación se contradice con los avances en la materia? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Quisiera preguntar si en la sala no hay alguien de CPA. En la Corte Permanente creo que sería ideal que la respondiera. Pero no trabajo ahí, no conozco bien tampoco, pero a ver, solo para responder la pregunta como profesora, porque esa es en la calidad que estoy invitado hoy acá. Si uno chequea la página de la CPA, la información básica sí está de los casos. Si hay información de las partes, si hay información de los árbitros, de los abogados inclusive, que es una información relevante para efectos de transparencia, el tratado o la fuente o el fundamento de derecho pues, del arbitraje. Creo que esa información básica está. Lo que no está es el acceso a la información o como a la publicidad, llamémoslo así, de los escritos, de las órdenes, de los memoriales, de ese tipo de información, uno no la ve como la puede ver en la página del CIADI, por ejemplo, o como la puede ver en otras páginas donde se agrupan todos estos casos y se hacen públicos. Entonces creería que si bien es cierto, CPA pues no lo publica tanto, no publica tanto este tipo de documentos gruesos del arbitraje, llamémoslos así, sí tiene ciertos estándares que corresponden a la práctica de la promoción, pues de la transparencia. Con esto dicho, ¿podría ser más la CPA en su página web, por ejemplo? Tal vez sí podría ser más y hacerlo. ¿Qué es lo que yo veo tal vez? Que a la CPA no sé cuántos casos lleguen únicamente con reglamento CPA o si son realmente solo casos con reglamentos en UDMI o con reglamento ya de transparencia. Entonces habrá que ver eso también y lo que yo percibo, y esta ya es aquí ni siquiera la profesora de Derecho Internacional Público, sino la profesora un poco de Derecho Internacional Privado, viendo cómo se pueden articular esas reglas y cómo se armonizan esas reglas en el tiempo. Y fíjense que ahí el reglamento de la CENUDMI en materia de transparencia es importante porque trae esas reglas de conflicto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que esto sea aplicable en los tratados, sobre todo hablando de tratados? ¿En qué tipo de tratados se van a aplicar? Si son a partir de abril de 2014, se entiende que se aplican, si no, pues entonces las partes tendrán que acordarse con ellos y con el tribunal en las reglas que fijen del procedimiento. Entonces yo lo veo más como una regla de articulación. Habrá que ver cuáles de esos casos se rigen. La CPA es simplemente administradora y efectivamente pues la aplicación del reglamento de transparencia, si se hace obligatorio en esos casos, pues seguramente la CPA, me imagino, hará los esfuerzos necesarios para publicar la información relativa al caso, más allá de lo que ya están actualmente publicando, pero en todo caso información básica, creo que basta con entrar en la página para darse cuenta y chequearla, creo que sí.
Hasta ahí llegaría mi respuesta. Muchas gracias. Y sí, solo para una cosa más. También no es que tampoco o sea, tampoco esté prohibido. Por lo menos en materia de laudo, creo que es el artículo 34.5 del reglamento CPA lo permite. Permite ese tipo de publicación si las partes así lo han querido o si de pronto una de ellas está obligada a hacerlo. Entonces, tal vez pueda haber un ajuste de normas a futuro, sí, pero de nuevo creo que la invitación la hago desde acá a alguien CPA que pueda estar en sala y responder ampliamente esto. Muchas gracias. Bien, no sé si hay alguna pregunta más aquí. Ahí está. Digamos, me parece que ahí entra a las reglas del discovery, es decir, ahí no hay nada automático, es parte de los hechos que hay que pasar a averiguar cuando se trata de actuaciones del Estado, por lo menos en el caso del Estado argentino, sí tenemos toda la reglamentación de acceso a la información pública, con lo cual, salvo que esté cubierto por alguna de las excepciones, o la parte la pide por vía de las reglas o los mecanismos de discovery pensados o contemplados en el proceso arbitral de que se trate, sea un CITRAL, que tenemos pocos en el caso de Argentina, o CIADI, o si no llega por ese lado, siempre está disponible el mecanismo de acceso a la información por vía de lo que prevé la ley. Con lo cual, eso es lo que creo que, por eso es que yo decía que hay una cancha que está un poquito desinclinada, o inclinada, mejor dicho, porque el del lado del Estado, todo es público. La presunción es que todo es público, salvo que caiga dentro de las excepciones. Mientras que del lado de la parte privada, sobre todo esto, hice foco en el análisis de si hubo tratamiento equitativo, ¿no? Que es un estándar un poquito subjetivo, donde ver cuáles fueron las percepciones, qué ocurrió en el momento en que los actos que dieron lugar ulteriormente al reclamo se apreciaron, se evaluaron. Esa información por parte de lo que veían los inversores o la parte privada involucrada, el Estado no tiene acceso fácil. Entonces me parece que ahí es donde se genera esa dificultad. Sí, yo quisiera complementar, a ver si la respuesta, quizás lo que usted está diciendo es qué pasa si el tribunal arbitral advierte en el curso del proceso de la existencia de un ilícito bueno, de un ilícito o acto de corrupción. Bueno, hay todo un debate en el mundo del arbitraje sobre hasta dónde la función del árbitro es dirimir la disputa o si tiene que convertirse en un fiscal de la ley. No hay, digamos, una opinión que sea unidireccional. La verdad que hay algunos que sienten que la verdad que la encomienda, la manda que tienen los árbitros es resolver la disputa. Entonces, acá hay fiscales de la República que tendrán que actuar. Y el árbitro no tiene que convertirse en fiscal de la República donde está actuando. Algún otro dice, bueno, pero si hay intereses públicos de por medio y se advierte esto como una cosa manifiesta y no sé, algún testigo confiesa, bueno, yo sí, pagué un soborno por esto, bueno, si tiene que girar las actuaciones al juez de turno y en todo caso el juez de turno, bueno, o el fiscal, según sea inquisitivo o no el régimen, impulsará o no la acción. Pero no más allá de eso, digo, el tribunal tiene una misión que es resolver el conflicto, pero no resolver ni condenar a eventuales, no tiene jurisdicción para eso. Gracias. Nada.
Bien, acá tengo 4 preguntas por chat, así que vamos a la segunda. Esta pregunta es para el doctor Soria. En su experiencia en arbitrajes, ¿qué ventajas ofrece el arbitraje en cuestiones de imparcialidad e independencia frente a la justicia ordinaria? Bueno, la verdad que frente a la justicia ordinaria ofrece muchas ventajas para mí. La primera que todas es las partes tienen intervención en la elección del tribunal. Creo que eso les da a las partes la posibilidad de elegir quiénes van a ser los que van a resolver las disputas. En tribunales es el sorteo y caemos donde nos toca. Se puede recusar sin expresión de causa, sí, pero en una sola oportunidad y después tocará el que toca. La posibilidad de elegir el árbitro, que siempre, esto se lo digo a los clientes, a veces es difícil de entender, pero todos los árbitros debieran ser independientes e imparciales. Cuando me ha tocado serlo, así lo he sido y no tuve ninguna, tendencia para con la parte que me designó. Si alguien pretende otro tipo de juego, es otra historia, eso no es arbitraje. Entonces, la imparcialidad está dada porque el árbitro que uno elige debe ser competente, esa es la posibilidad que tienen las partes. Y lo que decía hoy, los coárbitros, que generalmente eligen al presidente, con participación de las partes, también tienen la posibilidad de elegirlo y elegir a alguien que además de ser imparcial e independiente, y chequearlo eso, con esto que es, con las reglas de la IVA, bueno, podamos tener un tribunal que pueda actuar con imparcialidad. Parece que ahí está la diferencia grande con la justicia. Muchas gracias, Santiago. Bueno, me equivoqué, no eran 3 preguntas. Son 3 afirmaciones de Marianela Bruno Pollero, que todos la conocen. La UNCITRAL, dice Marianela, cuenta con diferentes versiones del reglamento de arbitraje, el de 1976, el de 2010, el de 2013 y el 2021. Cuando las partes acuerdan conducir el arbitraje con el reglamento de arbitraje de 2013, están incluyendo el reglamento sobre la transparencia. Y en ese caso, el caso es publicado en respecto o con respecto del acuerdo de las partes reflejado en la orden procesal. Pensé que eran preguntas, pero simplemente una afirmación de... Bueno. Exacto. Sí. Exacto. Sí, así funciona y sí, hay varias versiones. Exactamente. Sí, sí. Bien, muchas gracias, Marianela. Hay una pregunta. Un segundo. Porque si no, no se graban. Buenas tardes, mi nombre es Paula, es una consulta para el doctor de la Cruz. Me quedé reflexionando en esto de la disparidad que usted nos explicaba en el acceso a la información. ¿Cómo suelen manejar los árbitros este tema cuando por ahí también tienen que defender lo que es la simetría entre las partes, ¿no? ¿Qué herramientas tiene el tribunal arbitral como para tratar de evitar que esto vaya a la justicia, a resolverse lo que es el secuestro de documentos y demás? A ver, en principio no va a la justicia, se tiene que resolver dentro del proceso arbitral. Creo que la herramienta que está construida en los mecanismos, en los reglamentos arbitrales, es la inferencia negativa. Es decir, si yo invoco o solicito prueba respecto de un hecho y la parte no la aporta, algo estará ocultando. Entonces me parece que la herramienta en definitiva, además de pedir y solicitar, etcétera, pero en definitiva la herramienta potente es la inferencia negativa. Lo que pasa es que cuando estamos mirando el Fair and Equitable Treatment, es una situación un poco particular, porque ¿qué es el Fair and Equitable Treatment? Si nos remontamos, puede haber una situación que es completamente legal, fueron medidas que tomó el Estado que recepcionó la inversión, que caen dentro de su marco legal y fueron legítimamente tomadas, adoptadas y no tienen visos de ilegalidad, incluso ni siquiera de ruptura contractual a veces, pero a la mirada de este estándar, que es un estándar que se separa de la legislación nacional, requiere entender cómo la parte de alguna manera se percibió o se sintió tratada en un marco que es de derecho internacional, ya no es más de derecho nacional. Y ahí es difícil encontrar la prueba de eso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre del lado del Estado? Del lado del Estado, en principio, lo que nosotros vemos es toda la información es pública.
La información relativa a las medidas que se adoptaron, que condujeron al reclamo, en principio no hay nada que no es público. Por eso hice hincapié en cómo se manifiesta la voluntad del Estado y cómo, por lo menos en el caso de Argentina, están registrados todos los pasos, ¿no? Cuando vamos a observar del otro lado qué ocurrió con el impacto de esa medida que años más tarde resulta en un reclamo de tratamiento inequitativo, ahí es donde tenemos que poder determinar cuáles son los elementos de prueba que me van a ayudar a explicarle al tribunal que la inequidad no existió. Y eso es realmente complejo cuando uno no tiene acceso directo porque la información no es pública, simplemente no es pública. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué trabajo tienen los árbitros para nivelar la cancha y cómo lo pueden hacer? Porque también la inferencia negativa no es tan obvia ante un reclamo de inequidad, porque uno parte de una situación donde se cambiaron los términos iniciales, es correcto, o sea, la inversión se formuló o se efectuó bajo ciertos parámetros que se vieron trastocados, pero la inequidad va por otro lado, se construye sobre ese nuevo escenario y cómo encontrar el mecanismo para forzar la producción de esa prueba o lograr la producción de esa prueba, no necesariamente la otra parte la está ocultando, pero encontrar ese camino es difícil, por lo menos a nosotros nos resulta preguntas difíciles y sin las cuales lo que uno ve es que cambió el escenario y ese cambio de escenario de alguna manera conduce quizás a que haya que se implique el trato inequitativo, pero no necesariamente es lo que obedece al parámetro de protección de los tratados. Me parece que ahí es donde tenemos la traba, la dificultad. Bien, por el chat no hay más preguntas. No sé si alguien aquí tiene alguna otra. Bueno, con precisión casi suiza hemos terminado. Estaba previsto que terminamos 16:30, son 16:38. Ahora hay un break de media hora. Antes de eso, vamos a despedir y con un aplauso a los disertantes. Bien, y los esperamos en este break de media hora. Aquí. A las 5 quieren. Muy bien. Corrección. 20 minutos.